Muy bien, les invito para que lean conmigo un solo versículo, Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos estado hablando durante unas 3 semanas acerca de este tema de la armadura de Dios a la luz de este pasaje clave del Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, los versículos 13 hasta el 17. Y hasta el momento nosotros hemos visto ya varias piezas de la armadura de Dios. Hemos hablado de la coraza de justicia, hemos hablado del cinto de la verdad. Hemos hablado también la semana pasada del escudo de la fe, pero todavía hay otras piezas que nosotros debemos considerar porque se trata de algo fundamental para la vida cristiana. Recuerden, debemos ponernos el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio y sobre todas estas cosas, colocar el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Recuerden que no se trata de unos cuantos dardos, sino todos, dice Pablo. Pero ahora Pablo habla de un yelmo y una espada, así es que es lo que nosotros vamos a ver en esta oportunidad para dar conclusión a esta breve serie acerca de la armadura de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca primero del yelmo de la salvación. Dice otra vez el versículo 17 de Efesios 6, y tomad el yelmo de la salvación. Saben, hermanos, que el yelmo no era más que la pieza de la armadura que cubría la cabeza del soldado. Recuerden que en el caso del cristiano, Pablo dice que la salvación es nuestro yelmo. De hecho, la frase el yelmo de la salvación puede ser traducida también como el yelmo que es la salvación. Ahora, hermanos, no olviden que Pablo está escribiendo a personas que ya son cristianas. Estos hombres y mujeres de Éfeso ya se habían apropiado de la salvación que Cristo ofrece por la fe, claro que sí. Pero ahora ellos debían descansar en el hecho de que la victoria final está asegurada porque es una salvación que está en las manos de Dios, no en las nuestras. Fíjense lo que dice el mismo Pablo, pero en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 8. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice Pablo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera Tesalónica 5:8, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, noten, hermanos, que en este versículo que acabo de citar, la palabra salvación mira hacia el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo compró para nosotros una herencia segura. Esa es nuestra esperanza. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que si nosotros queremos pelear bien esta batalla, debemos proteger nuestras mentes con este pensamiento. Esta lucha no será para siempre. Algún día dejaremos atrás el campo de batalla. Algún día el conflicto terminará y nunca más tendré problemas con el pecado. Nunca más sentiré la vergüenza de una conciencia culpable. Debemos armarnos de ese pensamiento. Miren, mis hermanos, algún día toda tristeza, todo dolor, toda aflicción, todo conflicto habrá terminado para siempre. ¿Y saben qué? Nuestros ojos verán todo aquello que la sangre de Cristo compró para nosotros y brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre por los siglos de los siglos. Mi hermano, si tú quieres pelear bien ahora,
mantén tus ojos en esa gloria que te aguarda, en esa gloria que nos espera. Mantén tus ojos ahí. No dejes que el diablo te desaliente haciéndote pensar que todo esto es inútil. No, no es inútil. Tú y yo nos dirigimos con toda certeza a la Canaán celestial, mi hermano, mi hermana. Óyeme, aunque el camino se torne difícil de transitar, este es el camino que lleva al cielo. Eso es lo que hay al final de este camino, el cielo. Inútil es más bien la vida del impío que vive sin Dios. Esa es una vida inútil realmente y sin esperanza en este mundo. Esa sí que es una vida inútil y sin sentido. No tienen un Padre aquí y no tendrán un cielo allá. Hermanos, debemos mirar a los impíos con pena, con ojos de pena. Así que tú y yo debemos mirar al cielo porque con toda certeza nos dirigimos hacia allá. Y yo creo que fue esa realidad la que motivó la fe de Abraham. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 11 que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, dice el autor de los Hebreos. Ahora, él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso era lo que Abraham estaba esperando. Estaba esperanzado en eso. Y por eso, mi hermano, es que tú y yo debemos aprender del ejemplo de estos hombres de fe de la Escritura. Y hermanos, no dejar que Satanás quiera confundirnos opacando o queriendo opacar la esperanza que tú y yo tenemos en Jesucristo. De manera que si queremos pelear bien esta batalla, no solamente debemos ponernos el cinto de la verdad, no solamente debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, no solamente debemos usar el arma defensiva, que es el escudo, para apagar todos los dardos de fuego del maligno, sino que también debemos, hermanos, colocarnos el yelmo que es la salvación. Finalmente, Pablo menciona la única pieza de la armadura que es particularmente ofensiva. Esa es la única pieza ofensiva que tiene el cristiano. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es lo que dice el versículo 17 de Efesios 6 otra vez. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo creo que hasta aquí Pablo ha dicho cómo nosotros podemos defendernos de los ataques del enemigo. Y de hecho, lo había mencionado en el mismo contexto de Efesios 6, desde el versículo 10 en adelante. Ya Pablo nos había dicho cómo podemos defendernos de esos ataques de Satanás. Pero los creyentes no deben limitarse a defenderse. No. Nosotros tenemos un reino que conquistar, mis hermanos, y para ello se nos ha provisto de un arma poderosísima. ¿Saben cuál es? La infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. ¿Qué arma? Esa es la espada del Espíritu. Ahora, ¿por qué, pastor? Pablo le llama aquí la espada del Espíritu. Bueno, en primer lugar porque fue el Espíritu de Dios el que inspiró a los hombres que escribieron. Eso por un lado. En segundo lugar, porque es el Espíritu quien nos da la capacidad para entenderla. Y tercero, porque es el Espíritu el que aplica esa palabra eficazmente en nuestros corazones. Por esas tres razones, Pablo le llama la espada del Espíritu. Fue el Espíritu de Dios el que inspiró a los hombres que escribieron ese libro. No es letra muerta, mi hermano. Pero no solo eso, sino que es el Espíritu quien nos da la capacidad a nosotros los creyentes para entenderla. Y porque es el Espíritu el que aplica esa misma palabra eficazmente en nuestros corazones. Por eso se le llama a la Biblia la espada del Espíritu. De modo que cuando usamos la Escritura adecuadamente, hermanos, por medio de ella nosotros manifestamos el poder del Espíritu Santo
para edificar a los creyentes y salvar a los pecadores, cuando hacemos un buen uso de esa espada. Por eso es que nosotros debemos insistir en predicar la palabra de Dios, no palabra de hombre. Hermanos, nosotros podemos ir a la iglesia cada domingo y hacer un culto bien entretenido, que la gente salga diciendo: wow, me gocé más hoy en la iglesia, fue un culto precioso y bien entretenido. Pero si la palabra de Dios no fue expuesta fielmente, con profundidad, con claridad, mi hermano, mi hermana, tú y yo fuimos de balde a la iglesia. Fuimos a nada si la palabra de Dios no fue expuesta con profundidad, con claridad, fielmente. Nosotros vamos a la iglesia a ser apertrechados con la palabra de Dios. ¿Qué dice Cristo en Juan 17:17? Hablando y orando al Padre por los discípulos y a la larga por nosotros también. Juan 17:17, el Señor orando al Padre dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, yo quiero que tú santifiques a estos que han creído en mí, pero que tú los santifiques por medio de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y en 2 Timoteo 3:16, el texto clásico de la inspiración, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y saben ustedes qué dice de inmediato el apóstol Pablo? Timoteo, predica la palabra. En el capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, que prediques la palabra. Predica la palabra. Esa palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Hermanos, porque la palabra de Dios es útil, la palabra de Dios debe ser predicada. Si yo, por ejemplo, como pastor o cualquier otro pastor va al púlpito a entretener a sus feligreses con un montón de historias y no se les predica lo que Dios dice en ese libro que es la palabra de Dios, hermanos, estaría siendo infiel al Dios que me llamó como pastor. Por eso decía un hombre de Dios que no se puede ser payaso y profeta al mismo tiempo. No, o somos payasos o somos profetas, pero no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y hoy día hay muchos púlpitos que han sido utilizados como una plataforma de entretenimiento. Y a la gente se le hacen historias tristes, se le hacen chistes, se le hacen cuentos, menos predicarles fielmente la palabra de Dios. Hermanos, nosotros vamos a nuestras congregaciones a predicar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, dice Pablo en Efesios y Hechos capítulo 20, verso 32, la que tiene poder para sobreedificarnos. Es la palabra de Dios. Por eso, Timoteo, predica la palabra, porque solo la palabra de Dios tiene el poder para sobreedificar a los creyentes. Solo la palabra de Dios tiene poder para fortalecerlos. Solo la palabra de Dios puede proveernos las armas para pelear contra el maligno. Solo la palabra de Dios. ¿Y cómo se han de salvar los inconversos? Oyendo la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuando el rico de la parábola de Rico y Lázaro le dice a Abraham, estando en condenación, en el Hades, cuando alzó sus ojos estando en tormentos, él le propone lo siguiente, el rico a Abraham. Y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro a donde 5 hermanos que yo tengo en la tierra para que les testifique a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué le dice Abraham? Abraham le dice: no. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y le dice rico: no, padre Abraham, pero si alguno se levantare de entre los muertos y va a ellos se arrepentirán.
Créame, Padre Abraham, cuando ese testimonio comience a rodar por toda Jerusalén, eso va a ser un boom y los inconversos van a llenar el estadio y la campaña se va a dar gloriosa y mucha gente va a pasar al frente. ¿Qué le dice Abraham? Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Óigame, mi hermano, si los inconversos no se van a salvar oyendo la palabra de Dios, créanme, no se van a salvar con ninguna otra cosa. O sea, no es el método el que está fallando, es la dureza del corazón de ellos, no es el método. No podemos ser pragmáticos y ahora hacer el culto más entretenido. Menos palabra de Dios, no vaya a ser que la gente se aburra con tanta palabra de Dios. Se equivocó Satanás. Tenemos que seguir predicando fielmente las Escrituras. Dice Pablo en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Saben por qué? Por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Hermanos, esa es la espada del Espíritu. Nosotros no podemos ir al púlpito a hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios fielmente como Él nos ha encomendado a nosotros los ministros. Para concluir, hermanos, he ahí el cuadro general que Pablo nos está presentando de la lucha del cristiano y de la armadura que tú y yo debemos usar en el combate. Debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, como dice el versículo 10, pero debemos también ser responsables en ponernos toda la armadura, pieza por pieza. ¿Saben para qué? Para que podamos pelear bien. Tú no vas a poder pelear bien esta batalla y vivirás de derrota en derrota si no utilizas inteligentemente y te pones pieza por pieza esa armadura. Pero por otro lado también, hermanos, debo decir para concluir que es evidente en todo este pasaje de Efesios 6:10 en adelante que la mente, óyeme, la mente ocupa un lugar preponderante en esta batalla. No sé si lo notaron. La mente, hermanos, juega un papel importante aquí, en esta batalla espiritual. Ese es el cuartel general, tu mente, mi mente. El que controla la mente, hermano, controla la vida. Como piensas, así actúas. Como tú pienses, así actuarás. La pregunta que debemos hacer ahora es, ¿qué está controlando tu mente? ¿Qué está controlando tu mente, mi hermano, mi hermana? Si no es la palabra de Dios la que controla tu proceso de pensamiento, hay otra cosa entonces que lo está haciendo. Y sea lo que sea, tiene que ser una mentira, porque la verdad solo se encuentra en Dios y su palabra. Santifícalos en tu verdad, dice Cristo. Tu palabra es verdad. ¿Estás alimentando tu mente con la palabra de Dios? ¿Meditas en esa palabra? ¿La traes a tu mente durante el día para ver todas las cosas a través de ese prisma, de ese lente? Cuando Josué estaba a punto ya de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo esto: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, dice Dios a Josué. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en esta ley. Josué necesitaba firmeza y valentía, no solamente para hacer la guerra contra los cananeos, ese no era todo el problema, sino para obedecer a Dios y guardar su palabra. Ese era un reto para él también. La lucha más fuerte que Josué habría de pelear era contra su propio corazón. Por eso, esfuérzate, dice Dios, y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda esta ley. Y yo te pregunto, ¿es ese tu caso? ¿Te esfuerzas por hacer conforme a esa palabra? Mi hermano, no existe atajo alguno para obtener la victoria en esta guerra. No hay atajos aquí.
Para nosotros poder pelear bien esta batalla, tenemos que aprender a pensar bíblicamente. Y eso va a requerir esfuerzo de parte nuestra, pero es un esfuerzo que bien vale la pena, mi hermano. Es mi oración que la verdad de Dios nos controle para que podamos vivir como cristianos para la gloria de su santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga.